doctor en odontología, especialista en odontopediatría y ortodoncia. Tiene maestría en ciencias odontológicas, titular de la Cátedra de Odontopediatría de la Universidad Autónoma, titular de la Cátedra de Fonoestomatología en la Universidad Autónoma del Paraguay, también en la Universidad Autónoma de Asunción y la Universidad Católica de Asunción. Miembro de la Sociedad Paraguaya de Odontopediatría. Me refiero al doctor Jorge Pino, a quien ya lo recibimos. Adelante, doctor. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Muchísimas Súper gracias bien. por acompañarnos. Y el tema está espectacular, ¿eh? Traumatismo dentario, ¿eh? Traumatismo dentario. Es lo que mucho se ve. Me gustó mucho la palabra del señor. Empinado con el doctor Pino, Pino. Sí, ¿verdad? Claro. Vamos a hablar mucho, vamos a enfocarnos mucho porque en realidad en las vacaciones le dejamos con la mamá, con la suegra, estamos siempre pileteando. Entonces sí o sí ocurren esas eventualidades que no queremos y tenemos que saber algunos puntos, algunos tips Perfecto. para manejar de repente. No queremos hacer que en esos ocurra, casos? pero de repente hay papás o hay padres Ajá. que se van muchas las veces sin saber lo mínimo. Entonces acá queremos enfocar uno de esos puntos, ¿verdad? Buenísimo. Y que podamos también. o Inclusive, como papá, inclusive los jóvenes, ¿verdad? Que van también mucho a la pileta, de repente algún sí, accidente. también la misma cosa. Cierto. El natatorio, sí o sí. Hoy en Y día los el deportes de ciclismo. contacto también. Exactamente. Los deportes de contacto también son muchos, ¿verdad? Hay muchos pacientes que se van a hacer deporte de contacto, no usan los requerimientos como los trainers, como estábamos viendo la otra vez, Los ¿verdad? protectores bucales. Sí, los protectores bucales, entonces eso produce también ese impacto que de repente justo en una zona muy visible, muy estética, que es la zona anterior, ¿verdad? Ah, buenísimo. Entonces, vos que estás mirando el programa hoy, imperdible. Entonces, ¿qué hacer si es que se te rompe un diente o a los chiquitos, verdad? Así que vamos a aprender mucho juntos. Excelente. Cuando hablamos de traumatismo dentario, ¿verdad? ¿Cómo ustedes clasifican eso? ¿Puede ser solamente un pedacito del diente que se rompe? ¿Puede ser el desprendimiento completo del diente? ¿Y qué diferencia hay o qué riesgo tiene eso de que sea solo una parte del diente la que se rompa o si es todo el diente el que sale? Y en realidad tres básicas formas clásicas tenemos, ¿verdad? Una es prácticamente la que envuelve el tejido dentario, ¿verdad? Que Sí. es todo lo que sea la parte de soporte, que es el hueso, ¿verdad? Que puede ser el maxilar, la mandíbula, también la telita, como siempre les suelo decir a los padres, que es la encía, ¿verdad? Y propiamente dicho, el tema de los tejidos propios del diente, como estaba comentando, ¿verdad? Que pueden ser tanto coronarios como la parte radicular, ¿verdad? Y su complejidad lo vemos a nivel, más bien en el todo, no solamente la pieza dentaria, sino también a nivel de los maxilares, ¿verdad? Entonces, va por ahí, ¿verdad? Y hay un mito famoso, doctor, Sí. para curiosear un poco con la Sí. gente que está en casa, ¿verdad? El famoso mito de tomar leche, que le dice la mamá, la abuela, dice, tenés que darle mucha leche para que su diente sea fuerte y no se rompa luego. ¿Qué hay de cierto en eso o qué le podés decir a la gente que está mirando en casa acerca de eso? Y en realidad es un mito prácticamente, o sea, no por tomar mucha leche vas a tener la absorción necesaria del calcio de la leche, ¿verdad? Claro, En no realidad el calcio lo va a tener de los alimentos, lo va a absorber la cantidad que sea necesaria, ¿verdad? Pero Sí. no por eso va a tener la dureza, no es proporcional la cantidad de leche que vos tomás por lo que vos vas a tener de la pieza dentaria, o sea que el organismo absorbe la cantidad de nutrientes que necesita de acuerdo al requerimiento. Y Y en es este caso no tanto, ¿verdad? Buenísimo. Y entonces, para mantener la estructura fuerte Sí. del diente, es mucho más importante mantener una buena higiene bucal, ¿verdad? Por Y, sobre los todo. cuidados, ¿verdad? Sí, del por diente. sobre todo. Y ya que hablaste de higiene, por ejemplo, es uno de los protocolos básicos que nosotros establecemos, ¿verdad? La mamá muchas las veces va al consultorio, uno con la pieza dentaria en la mano, ¿verdad? Sí. En realidad tendría que ser o en un vasito con leche o un vasito con agua o la misma saliva del chico o la saliva de la madre. Mira, ahí ya me estabas hablando, de- para la gente que está mirando en casa, entonces, Sí. se rompió el dientecito, Se rompió el diente. ¿qué hay que hacer? Y lo primero, muchas veces ocurre, en la gran mayoría, ocurre en la sala de juegos, Sí. en los parques. Entonces el medio está bastante contaminado, ¿verdad? Entonces Sí. el pedazo de pieza dentaria, así como habías acotado, ¿verdad? Como es la abulsión que es la misma pieza dentaria que sale o cae al piso, ¿verdad? Sí. Entonces
eso se junta o se coloca en un vasito de leche, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Antes tenemos que lavar en agua. Y tenemos que mejor... lavar en agua y después colocar. Si no tenemos esa oportunidad, podemos colocarla ya en el tarrito con leche, ¿verdad? Ah, ok. Porque eso ya va a darle dos cosas. Uno, hidratación, y otro, le va a permanecer también con lo que había acotado, el tema del calcio y otro tipo de cosas, ¿verdad? Ah, ok. Pero Sí. es importante entender que a veces en ese lugar circunscripto sí o sí hay quien más que menos personas que tienen eso, ¿verdad? Sí. Una mamá que está dando lactancia, o de repente algunos de los Sí. chicos están creciendo y sí o sí la mamá tiene. Porque siempre decimos en odontopediatría que la mamá Leche sí o sí hay en todo tiene lado, sí. famoso la cartera. En la cartera es muy grande y los varones nos preguntamos por qué es tan grande la cartera de la mujer. Y famoso tiene la farmacia, el súper por poco no tiene galletitas, tiene jugo. Lo que le pidas tiene Entonces en lo la que cartera. tiene, y sí es muy versátil la mamá, tiene Y si todo un por poco. si acaso no tiene, entonces en un vaso con agua. Un vaso con agua, ¿verdad? Ah, ok. Y ahí tiene que ir lo antes posible. Lo antes posible. Sí, pasa también, algo te quiero acotar. Si es un chico, ahí lo que quiero Sí. contribuir acá, ¿verdad? Es si es un chico que le lleve al odontopediatra, de ser posible. No al odontólogo. Lo antes posible. O sea, yo creo que generalmente el odontopediatra está más con esa versatilidad de manejar el caso. Pero lo ideal sería el odontólogo cercano. Hoy en día tenemos muchos, ¿verdad? Entonces sí o sí, quien más, quien menos, algún conocido, alguien, siempre tenemos. Yo les suelo dar mis números. Yo creo que la gran mayoría de los médicos también le dan, los pediatras le dan a los papás Pero para que tengan el número. odontólogo general, entonces, bueno, está preparado como para... Debería estar preparado, ok. pero a veces te supera. Cuando Sí. uno de repente egresa recién, a veces mismo el papá, ¿verdad? Me pasó algo singular, voy a contar un poco una experiencia. Sí. Tenía cara muy de nenito, siempre digo eso y le cuento a mi... ¿El a mi- papá? no, yo. Ah, ok. Yo. Vos cuando... Y, sí, sí. cuando recién me recibí, Sí. entonces el papá, yo le digo, mira, sabía la contención que tendría que hacer, ¿verdad? Sí. Y yo estaba enfrente a uno de los sanatorios y le digo, preparen quirófano, ¿verdad? Porque el chico era muy pequeño, ¿verdad? Entonces Claro. sale y me dice, no, voy a tener que llevarlo a otro lugar, ¿verdad? O sea, a lo mejor el blindaje, un poco la apariencia del médico, más allá que esté con guardapolvo limpio, que le hable bien, de la solvencia que pueda No tener. le a inspiraste ese- confianza. No creo que no le haya inspirado confianza, pero de repente el rostro de repente finigita mucho lo que es, ¿verdad? Claro. O sea, y ahí de repente voy a unir un poco lo que alguna vez pasó acá, ¿verdad? El tema de la barba, Sí. de repente, qué sé yo, inspirarle de otra forma, no tanto de esa crudeza de nosotros los varones, ¿verdad? Pero sí de repente manejar de otra forma. Con psicólogos también que alguna vez vinieron acá también siempre comentamos eso, ¿verdad? La confianza de los padres muchas veces se inspira y ese también es un buen punto en la parte psicológica porque me gusta leer eso. No es solamente cómo hablamos, cómo introducimos, sino más bien como la otra vez le había mostrado también acá, cómo le llegamos al paciente. O sea, el contacto primario que nosotros tengamos y lastimosamente el traumatismo dentario. Y sobre todo en una situación donde vienen luego ya preocupados, alterados. Sí, Claro. fíjate que es el Hay que saber manejar la situación, sí. primer eslabón de consulta. Hasta hoy día seguimos con ese paradigma de que la primera consulta es cuando debe doler o cuando de repente tiene una manchita negra que no siempre es carie, ¿verdad? Sí. Entonces la consulta sigue siendo a los 6, 7 años cuando se va a caer los primeros dientes de leche, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, cosa contraria que habíamos estudiado odontología para el bebé, tuvieron el viernes Sí. prácticamente, y habíamos hablado alguna oportunidad también de odontología para el bebé, inclusive le tratamos a la mamá estas pequeñas informaciones. No queremos que ocurra, pero pequeños protocolos, pequeños pasos pueden ayudar para que la mamá no caiga con problemitas. ¿Qué pasa si es el diente de leche, ¿verdad? El que se rompe completamente y sale. O si ya es el diente definitivo, el del chico de 9, 10 años. ¿Hay alguna diferencia? ¿Se puede ese mismo diente volver a implantar y que quede igual de duro, igual de bien colocado? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar desde que hubo el traumatismo hasta que se colocó en el vaso de leche y llegó hasta el odontólogo? Contanos todos esos detalles. Te cuento, te voy a hacer una imagen en espejo. Sí. ¿Qué pasa si el chico de repente o la mamá en ese momento, aturdido obviamente, no encuentra la pieza dentaria?
No, ahí Entonces, está, ahí sí o está sí, fundido. entonces, Yo ya estoy pensando, ¿verdad? sí, te cuento, muchas de las veces se intruye la pieza. Eso significa que tan esponjoso o esponjoso es el hueso que absorbe la pieza dentaria, ¿verdad? Entonces, cuando una mamá me dice, no encontré la pieza dentaria, ahí le hacemos una placa radiográfica. Le voy a traducir más fácil a la gente Sí. que está mirando en casa. Ese dientecito, de acuerdo a cómo fue el golpe, pudo entrar hacia adentro del hueso, del maxilar, y quedar escondido ahí. Entonces, uno está buscando el diente y no encuentra. Probablemente el diente pudo haber quedado adentro. Claro. Entonces, Te mira, cierro yo no sabía eso. te cierro esa pregunta, Sí. ese comentario, ¿verdad? Después de 3 semanas a un mes, eso vuelve, tiene como un resorte, tiene como una memoria. Ay, ¿sí? Vuelve a salir otra vez la pieza dentaria y el paciente se va solamente para la consulta. El protocolo básico es el tema antiinflamatorio, higiene y demás, y esperamos que la pieza aparezca. Después de 3 semanas yo le espero al paciente. Y Ya claro, previa radiografía, claro, obvio. le hacen la radiografía y ahí miran, mira, acá está el diente. Claro. Fue claro. eso lo que pasó. Ahora, Claro. a tu pregunta, Sí. ¿qué pasa de acuerdo al tipo de gravedad, verdad? Ahí vamos a estar viendo en algunas placas que traje de repente, ¿verdad? Puede ser que vaya desde la fractura misma del hueso alular, que es de los maxilares, las tablas, ¿verdad? Sí. De acuerdo al impacto, ¿verdad? Y otras pueden ser de la movilidad misma de la pieza dentaria, como también el grado de sangrado, dolor y de movilidad misma de la pieza, ¿verdad? ¿Y hace alguna diferencia que sea el diente de leche o sea el definitivo, el que salió completamente, por decirte, de repente? Bueno, a ese punto de repente de reinserción, la pieza dentaria temporaria no se reinserta, no se vuelve a colocar en su lugar. ¿Por qué? ok, sí. Porque se puede soldar el hueso. Hay un tejido que es de colágeno que envuelve como un estuche entre el maxilar y la pieza dentaria. Sí. Es una articulación. Entonces, si es el diente de leche, no se coloca de vuelta. Si es de leche, no. Ahora, si es permanente, sí. Ok. O sea, la permanente colocamos, pero ojo, es también importante saber, porque mamá una de las mamás había llegado al consultorio y había colocado las piezas dentarias, no sé cómo hizo, ¿verdad? Sí. Pero colocó a la inversa. El incisivo lateral colocó en el central y el central, que es los paletones, colocó en el lugar del lateral. No Claro. sé cómo hizo, no me pida explicaciones. Claro, sí. Pudo colocar así como un puzzle en ese mismo lugar, pero cuando le editamos la radiografía, estaban en diferentes lugares. Y ahí Doc- enseguida me vas a contar. Sí. Doctor, Sí. antes de pasar a nuestra tanda comercial, cuando él habla, o cuando el doctor Pino habla, por ejemplo, dice que ya no se puede colocar, digamos, el tema del diente de leche. Hemos aprendido en programas anteriores que cuando cae antes de tiempo puede modificar el arco. Y en ese caso, ¿cuál es su sugerencia de usted? Una buena pregunta y me trae como anillo al dedo. En realidad, te puedo hablar por mi propia experiencia. Yo estuve en quirófano prácticamente y siempre comento, pero anteriormente no comentaba, pero Sí. a los 3 años estaba ya en quirófano, por eso me encanta ir a quirófano y rehabilitación pediátrica también, ¿verdad? Se me trajeron 7 o 8 piezas dentarias, pero por caries. Ya hablamos también que puede ser por caries, por oclusión y ahora por traumatismo, los 3 ejes de repente en consulta pediátrica. A los 3 años. A los 3 años fui al quirófano. Sí. Me trajeron todas las piezas dentarias, sin entrar un poco en protocolo. Por eso, ¿verdad? después se, Mi por eso diente- después se volvió odontólogo, ¿eh? Mis dientes, yo no utilicé brackets. Yo no utilicé frenillo, ¿verdad? Sí. Ya. Al punto que de repente las piezas más importantes para que no se modifique el arco, hablando ortodóncicamente, me encantó tu pregunta, ¿verdad? Si se perdió los dientes de adelante, podemos hacerle como una rehabilitación, como la parte de prótesis, ¿verdad? Sí. Ahora, hay que saber dónde enganchar porque nosotros con los niños no podemos quitarle y ponerle. Tiene que estar cementado en boca y tiene que estar bien confeccionado, bien apalabrado con el papá. Depende entonces. Y la mamá. Depende entonces de cuál pieza dentaria fue la que se perdió. ¿Cuál pieza? La más importante de todas es los caninos inferiores. Esas son las que determinan el arco de la anchura de repente y también del perímetro. El perímetro es la longitud de la arcada, tanto superior, que tiene que ser mucho mayor, como la inferior, ¿verdad? Esas son muy importantes. Ahí, antes de que de repente cerremos un chitito, sí vamos a tener patologías ya en el plano, ya que tocamos el tema de mi currículum también esta vez, el tema de la ilusión atípica, ¿verdad? La pero lengua se va a enseguida- interponer entre sí. la pieza dentaria y eso va a ser... Y contame ahí, esas imágenes que tenemos son de traumatismo dentario, ¿eh?
Y obviamente son de piezas y a lo mejor también de tejidos blandos, como nosotros solemos llamar la parte de encía, ¿verdad? Y te puse de fondo el tema del Rusty. Allá, señora Aníbal y más seguro que ha de acordarse. También de claro, algunos. Sí. Y nosotros... Los ladrillitos de plástico. Y dejé picando eso que me habías dicho de repente. En algunos momentos podemos hacer la técnica del collage, que es pegarle los dientes faltantes. ¿Te acordás que me habías preguntado que de repente si se podía pegar la misma pieza dentaria? Sí. Sí se puede pegar, hay técnicas de repente para poder colocar como un puzzle, como un Rusty, por eso te puse eso, ¿verdad? Y pegarle. Sí, y ahora me hiciste recordar el mismo también, diente. ¿Hasta cuánto tiempo tiene que, o en términos ideales de odontología, También tiene no te que pasar desde que salió el diente o tuvo ese traumatismo hasta que se colocó en el vaso de leche y se fue hasta el odontólogo? Esa pieza dentaria se puede reinsertar prácticamente. Los libros hablan en forma 40 segundos, pero ¿quién va a ser el odontólogo que va a estar en ese lugar? Salvo que sea tu hijo, o salvo que sea un médico de repente y pueda hacer eso para volver a reinsertarte. Hablo de la pieza dentaria temporaria. Sí. Y la permanente también, ¿verdad? Sí. Pero la temporaria tenemos menor margen. Dijimos que si pasaba ese tiempo, prácticamente mejor no lavar, no colocar. Mejor dejarlo ahí. Sí. Con la salvedad que estaba diciendo también él, si fueran los caninos incisivos inferiores. ¿Y si el diente definitivo, hasta cuántos minutos tenemos para llegar al odontólogo? No, los incisivos superiores, eso sin problemas. Podemos colocarlo otra vez y sin problema, colocamos otra vez. Okay. Pero lo importante también es entender que no se forme el coágulo, que es la pelotita de sangre que también se puede dar en ese lecho, en ese maxilar, ¿verdad? Sí. Que nos cura esa lesión, porque si no hace como un amortiguador, sí, en la cual no permite que gane la misma altura de los otros dientes. Entonces la pieza traumatizada va a quedar muy alta con relación a las otras. Doctor, pero aprovechando un poco también tu experiencia, ¿verdad? En tu consultorio y en tu experiencia hasta ahora, ¿cuáles son los objetos en la casa o las situaciones que más frecuentemente causan traumatismo dentario en los chicos? Para que la gente vaya teniendo cuidado en estas vacaciones en casa. Hay que tener cuidado los chicos de repente de poca edad, generalmente los chicos que gatean, por ejemplo, ¿verdad? Que estamos hablando con el doctor que de repente la calota craneal, que es toda la cabeza prácticamente, ya tiene su crecimiento ortodóncicamente hablando, 60% prácticamente ya tiene de crecimiento, ¿verdad? Entonces, por eso el cuerpecito siempre se va adelantándose, ¿verdad? Entonces, lo primero que lleva, ese reflejo no tiene para apoyarse en las manos, entonces lo primero que lleva es la boca. Entonces, hay que tener cuidado. Ahora, a tu pregunta, ¿verdad? Yo siempre le digo que cuando nos casamos, todo espectacular, el living, todo lo demás, pero todos esos elementos que son puntiagudos, ¿verdad? Que están generalmente como mesita de luz, mesita de repente, vamos a tener que como izar la bandera, vamos a tener que subir todo, que prácticamente el living o la sala se quede libre de esos elementos que para nosotros son contundentes, ¿verdad? Para los chicos, ¿verdad? Sí. La abuela sabe, sí o sí llegan los nietos y aparta todo lo que puede ser la mesita y qué sé yo de cuándo y hace que la sala sea prácticamente la pista de patinaje, la pista de diversión de los nietos, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es uno, ¿verdad? Sí. Y otro, cualquier elemento puede ser, ¿verdad? Te estaba contando detrás de cámara prácticamente que las bailan alguna vez con la suegra, con la mamá de la chica famosa, ahora que llegan la cena de fin de año, ¿verdad? Sí. Entonces le dejan a cargo de las mamaguazú, como le digo, ¿verdad? Las abuelas, ¿verdad? Sí. Entonces esa paila, el chico de repente se introdujo entre los incisivos queriendo mordisquear, porque ustedes saben que por psicología todo pasa por la boca. Según Freud, de repente pasa todo por la boca. Entonces sí o sí, claro, lo llevó a la boca, mordisqueó, la abuela muy nerviosa, contenciosa en ese momento, ¿verdad? Queriendo un poco quitar su paila, lo que produjo una fractura de repente de la pieza dentaria, quiso arrancar del hueso alveolar, de los maxilares, ¿verdad? Obviamente la preocupación fue extrema. Al día siguiente, Robapucú, los papás, ¿verdad? Sí. Con cara larga, ¿verdad? Acusándose uno a otro, ¿verdad? Y imagínate de repente... Inclusive me estaba comentando recién un traumatismo por una moneda que lanzó al aire y justito tuvo que caer, pero para mala suerte ahí en la boca y le produjo un traumatismo también. Lo peor que pueda ocurrir es que trae también el chico, ¿verdad? Yo siempre digo, siempre hay algo peor de lo que sucede. Lo peor hubiera sido que la chica en su reflejo de glutorio haya tragado la moneda, ¿verdad? Y en vez de irse al estómago se va a los pulmones. O sea, siempre hay un eslabón más. Y doctor, ¿qué pasa si traga el diente?
¿Verdad? Esa es una pregunta que mucha gente se estará haciendo en casa. ¿Qué, ¿Puede traer algún problema para la salud del chico? ¿Hay que preocuparse o no? No pasa nada. Y en realidad si trae, generalmente se da en este punto, ¿verdad? Generalmente los incisivos superiores son los que más se traumatizan por el grado de exposición, ¿verdad? Pero generalmente si el chico traga, obviamente pasa al tracto digestivo y pasó a otro nivel, ¿verdad? O sea que en realidad la pieza dentaria se puede recuperar más bien esperando ya la erupción de la pieza dentaria permanente, ¿verdad? Claro, claro. Pero ese dientito que tragó entonces no le va a dar ningún problema, gasto intestinal. No. Lo peor que pase es a los pulmones, ¿verdad? Broncoaspire, ¿verdad? Sí. Y en vez de irse a la parte digestiva, pase a la parte pulmonar. Eso creo que ha de ser lo peor y va a tener que tener sus consecuencias médicas después, ¿verdad? O su tratamiento médico después. Claro, ¿verdad? pero ahí la gente que se va a dar cuenta enseguida en casa, si es que se fue al Claro. pulmón, porque va a referir que tiene algún problema para respirar el chico y se va a ir Totalmente. rápido a la urgencia. Claro, pero si pasó al estómago, entonces no hay problema. No hay problema. Buenísimo, vale. Seguimos entonces con nuestra presentación. La predisposición misma de la pieza dentaria hace que se tenga esto, ¿verdad? Entonces sí o sí, tejido bien esponjoso, de repente los maxilares que pueden absorber de repente el impacto de esa pieza dentaria, ¿verdad? Que ocurra de repente en una pieza dentaria temporaria nos da mayor campo de amplitud, de repente que sí va a ocurrir algo positivo, ¿verdad? En la permanente de repente ya el lamento es mucho más tedioso, la contención también la misma, el papá se hace de repente culpable de por qué pasó eso, de repente, ¿verdad? ¿Por qué me tuvo que...? Esto creo que ocurre en todo, ¿verdad? Porque a mí es la pregunta básica, ¿verdad? Básica. Y después es por qué, qué puedo hacer para poder lidiar con este tipo de problemática, ¿verdad? Traducido fácil, entonces, si es el diente de leche, no hay tanta preocupación. Si es el diente definitivo, ahí, bueno, hay que ver mejor ya el caso, Sí, ¿verdad? y hablamos también aquella vez del tema de bruxismo con microtraumatismo, hablamos también en cierta forma que si es pieza dentaria temporaria, ¿verdad? No es que se terminó como odontopediatra, le puedo decir que la estética es mucho, sabrás Sí, eso también en tu sí. profesión, entonces sí o sí, hablamos también de las coronitas de circonio en algún momento también, que si el impacto no perjudicó tanto, no lesionó tanta la pieza dentaria del tejido dentario, entonces hay solución. La coronita de circonio viene sabido por tabla periódica que es súper fuerte, uno de los materiales metálicos blancos Oye, más estéticos. Exactamente, hay muchos avances realmente en el campo En de la odontología y odontopediatría hay bastante, te puedo decir bastante. Y en la parte de materiales dentales también, o sea, estamos a nivel top. Espera, doctor, entonces seguimos hablando de traumatismo dentario. Sí, pues yo Mira, le quería dar un tip de repente a la mamá que Sí. siempre en consulta dice qué es lo más complejo que puede ocurrir. Mira, voy a apoyarme en el gráfico que lo hizo bien el doctor Alfredo Carrillo, colega también. Pueden haber desde pigmentaciones, que es el cambio de coloración, puede ser amarillento, ¿verdad? Hasta colores muy oscuros, como lo que yo traje ahora, color azulado. ¿Por qué? Porque en cierta forma pueden romper el paquete vasculo nervioso. La hemoglobina, que es uno de los componentes de la sangre, tiene hierro y el hierro hace prácticamente su sedimentación, por así decirlo, y lo que hace es teñir, pintar esa pieza dentaria en color negro. Por eso muchas las veces cuando vemos un niño con un diente negro, siempre lo aducimos que se fracturó o tuvo algún golpe, un impacto, ¿verdad? Ahora, el punto donde quiero que sí o sí la mamá sea consecuente con eso que ocurrió, porque me imagino que no habrá querido que ocurra con su chico, es que mire en la zona, si me acompaña un poco la cámara, en la zona del fondo, nosotros decimos fondo del vestíbulo, en la zona de arriba, Sería para la encía, acompañar ¿eh? la parte de la encía, para acompañar un poco el eje del diente, ¿verdad? Sí. Y acá no tiene que haber esa pus que nosotros estamos... No tiene que haber cambio de coloración. No tiene que haber esa pelotita de pus, Ah, ok. ¿verdad? Sí. Si de repente la está todo bolsita bien en la acá. encía, la bolsita en la encía. La bolsita en la encía, exactamente. Esa pelotita de pus no tiene que existir ahí. Ahora, evidentemente, si hubo un cambio solamente amarillento, así como el fondo de la placa, ¿verdad? Entonces, no es un hecho de repente muy agradable, ¿verdad? Porque sí o sí van a la consulta, ¿verdad? Pero el paciente, la mamá, específicamente con la nena, quiere que tenga el color blanco, ¿verdad? Sí. Entonces ahí le decimos, podemos hacerle una carilla, podemos hacerle una coronita, ¿verdad? O si lo desea, podemos dejarlo ahí también, ¿verdad? Porque traumatizarle al chico mismo psicológicamente, no dentariamente. Entonces ya va a otro eslabón. O sea, la parte estética también juega un papel importante, ¿verdad? La porción es mucho mayor a nivel de la calota, a nivel de la cabeza, y eso se va disminuyendo, por así decirlo, con relación a la edad, ¿verdad?
Acá lo que te estaba comentando también en el corte era que prácticamente el peso prácticamente o la proporción misma de la cabeza al chico al nacer son 60% prácticamente de lo que va a hacer en su vida futura, ¿verdad? Sí. Ahora cuando llega poco menos de la primera infancia, a los 5 o 4 años, llega al 80%, o sea, el percentil es mucho más alto. Y por ese peso, entonces su cuerpo, el equilibrio Claro, más el hacia equilibrio adelante. más para adelante y el reflejo también de no apoyarse en las manos, entonces hace que Claro. el impacto sea justamente en la zona oral. Los que son más proclives a ello son pacientes que son alérgicos, alguna vez también lo tocamos, ese tema, ¿verdad? Pacientes que son respiradores bucales, trae a consecuencia un poquito también en un dibujito que siempre lo vemos de repente con los chicos, que es mate, ¿verdad? Sí o sí, es un Sí. ejemplo bastante muy actual, ¿verdad? Ahora mismo, ¿verdad? Y esa disposición, esa misma predisposición de las piezas dentarias en la arcada hace que el chico se fracture, que de repente al no tener de repente algún tipo de protección o trainer de repente, en los golpes tengan fracturas, ¿verdad? Entonces sí o sí es muy ejemplificador ese caso, ¿verdad? Y sí o sí lo correlacionamos a pacientes alérgicos y pacientes que son respiradores orales, ¿verdad? ¿Dónde puede ocurrir? Acá te muestro básicamente con la bicicleta hoy en día, bicicleta, patineta, rollers. ¿Hay protectores bucales para chicos? Para niños sí, ¿Sí? hay, sí hay. Y va de los más blandos, la mamá siempre elige uno más blandito, pero nosotros elegimos uno más Entonces, duro, si le ¿verdad? van a llevar a los chicos a hacer deporte, a andar en bici, ya saben, tienen que comprarle el protector Los bucal. cascos son buenos, pero también hay que mirar otra parte también, ¿verdad? Que es el Claro. tema de las piezas, ¿verdad? Algo que también siempre rescatamos es el tema del cinturón de seguridad. Nosotros, papá, no queremos, trae un poco de reflexión siempre en casi el último bloque, es la parte reflexiva, es que a los chicos que son como nuestras joyitas, por eso nosotros le cuidamos. Siempre le digo como tu hijo, como si fuera, por eso siempre a veces le digo sobrino prácticamente al paciente, porque tanto que viene en la consulta ya sabemos ese crecimiento, ya llega, inclusive mis pacientes hoy en día ya están a punto de cumplir 15, ¿verdad? Ahí está Entonces, el número en pantalla también del doctor Jorge, ¿eh? Para la gente que pregunta siempre, claro que sí. urgencias y 0982. emergencias sin ningún problema. Sin problema. Ese es tu número de celular. Mi número de ¿verdad? celular conmigo van a contactar. Entonces sí o sí nos vemos cualquier hora. Lastimosamente a veces no son en momentos muy apropiados, pero sí o sí Yo creo que no, en nos esta época vemos, del ¿verdad? año hay que tener el número del doctor Enero no Jorge. salimos de vacaciones, febrero Sí. mucho más, ¿verdad? Cosa que las clases ahora ya empiezan en febrero, entonces sí o sí vamos a estar alerta ¿Vos, en doctor, eso, ¿verdad? no va a salir de vacaciones? ¿Va a trabajar No, normal enero, febrero? trabajo normal. Vale, entonces con más a razón hay trabajar. que tener el número del doctor ahí, ¿eh? Sí, y hay Buenísimo. que cuidar el tema de los cinturones, tanto Sí. para nosotros adultos, porque también somos pilares fundamentales para nuestros hijos, y otro para los chicos, ¿verdad? También te muestro algunos ejemplos, voy a ir pasando, pueden ser cortes en los labios, pueden ser algunos golpes en los mentones que necesiten de repente alguna contribución de radiografías, ¿verdad? Abrasiones, que son pequeñas escoriaciones que se forman a nivel de los... Siempre estamos mostrando en la zona superior, no sé si te fijas, ¿verdad? Muy pocos son en cierta forma en los superiores. Pequeños rasguños, por así decirlo, en la zona de las piezas dentarias, tejido duro, ¿verdad? Acá, Hay como estábamos muchos diciendo tipos. también, Mira, a veces sí. cuando se pierde y se golpea la tabla ósea vestibular superior, prácticamente, o va para extracción o muchas las veces podemos ir dejando acá, ¿verdad? En este caso fue una Esos son luxación. casos extremos ya. Casos extremos en los cuales pierden la misma dimensión acá entre la pieza dentaria normal y la que se destruyó, entonces en el peor de los casos van para extracción, ¿verdad? La intrusiva, que es lo que te estaba diciendo, muchas las veces el paciente se ve radiográficamente, el diente sí, ese es el que entró va un para poquitito, adentro, ¿no? sí, y absorbe, ¿verdad? Como si fuera que succiona, chupa. ¿Algún consejo que le quiera dar final a nuestro querido público? En cierta forma no se autoflagelen, eso significa que no se martiricen mismo el papá, el chico mismo. A veces lo primero que nosotros queremos hacer es culparla a alguien, como padre le estoy hablando, ¿verdad? Sí. En realidad hay que tratar de contenerle primero a ellos, porque ellos están buscando eso de nosotros, ¿verdad? Como papá, tratar de buscar un profesional que sí haga odontopediatría y que sepa hacer esas maniobras, ¿verdad? Y luego, obviamente, de repente, darle ese seguimiento a eso, no porque curamos, nosotros de repente también tengamos la Claro, oportunidad claro, ya de... no aparecen ya más no nunca. aparecen, sino el seguimiento es bien oportuno, porque hay también sus secuelas en las piezas dentarias permanentes. Claro. Si ocurrió en las temporarias, también puede haber eventualmente secuelas en las permanentes. Buenísimo. Muchísimas gracias, doctor.